Juan, capítulo 7, versículos del 32 al 39. Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio. Son poquitos versículos el día de hoy, pero pues tienen muchísima información y vamos a enriquecernos con la palabra de Dios. Tenemos un subtítulo: los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bueno, pues hasta ahí vamos a dejar nuestra lectura. Dice al inicio de la lectura, como vimos en el subtítulo, que pues los fariseos buscan a toda costa aprenderlo, ¿no? Y envían alguaciles para poderlo aprender, pero pues simplemente no podían hacerlo. Y cuando Jesús pues se refería a que se iba a ir al cielo, que no iba a estar, él precisamente se refería a que se iba a ir al cielo. O sea, en el versículo 34 dice: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Y dice que sus apóstoles, sus discípulos, no le entendían de qué era lo que hablaba, y entre ellos pues pensaban: a lo mejor se va a ir a un lado, se va a ir a otro, va a enseñar aquí o va a enseñar allá, pero de lo que Jesús estaba hablando es que él se iba a ir al cielo, y que hasta ese momento él no nos había reconciliado con el Padre. Por eso aquí les hablaba en futuro: me van a buscar y no me van a encontrar. Él ya les estaba anticipando que Jesucristo se iba a ir y que iba a regresar al Padre. No lo había hecho porque necesitaba primero reconciliarnos con el Padre. ¿Cómo? Por medio de la crucifixión. Tenía primero que morir y resucitar. Y pues es muy parecido a lo que nosotros hacemos, ¿no? Para poder estar con Dios tenemos que morir a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a los deseos de la carne, para poder entonces tener una nueva relación con Él y vivir con Él pues todos los días de nuestra vida. Nuestra carne debe de ser más pequeña que nuestro espíritu. Nuestros deseos de la carne no nos deben de dirigir nuestra vida, sino más bien que nuestro espíritu sea el que nos dirija durante todo el tiempo, que nuestros anhelos y nuestros deseos ahora ya no sean los de la carne, sino hacer la voluntad de Dios. Ahora que anhelemos hacer su voluntad, inclusive a costa de mis propios deseos. Jesús dice: me buscarán y no me hallarán, pero hablaba de su cuerpo, de su persona, que Él no iba a estar. Pero hay un detalle muy bonito, que Él no nos iba a dejar solos. Primero vamos a ver el libro de Hechos. Hechos está adelante de Juan, es el siguiente libro. Y vamos a leer Hechos 1, capítulo 1, versículo 9. Y aquí es la parte en donde Jesucristo se va al cielo así, con todo lo que traía puesto. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, o sea, porque eran de Galilea, ¿por qué estáis mirando al cielo?
mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lo que estos hombres estaban diciendo, lo que estos personajes estaban diciéndole a los discípulos que en ese momento habían visto cómo Jesús había ascendido al cielo y se perdía entre las nubes, dice el versículo, les está profetizando que Jesús va a venir. Y cuando alguna vez vimos el estudio del rapto, vimos que Jesús va a venir, otra vez va a venir, pero ya no va a venir con esa postura de cordero sumiso a morir por el pueblo, sino va a venir como el Rey de Reyes y el Señor de Señores que es. En el libro de Apocalipsis se nos menciona que Él va a venir con todo su reinado, con toda la majestuosidad que un rey puede tener. Y bueno, esa sería otro audio, otro estudio que veríamos más adelante. Pero lo importante aquí es que Jesús les está diciendo que Él se va a ir. Mira, en el versículo 37 de Juan, regresémonos a Juan 7:37, dice, espérame que lo estoy buscando. En el último y gran día de la fiesta, acuérdate que ellos estaban en la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Imagínate la escena, ¿no? Todos ahí en la fiesta y de repente se para Jesús en medio de todos, como el típico brindis que se hace cuando alguien se está casando, ¿no? Y que todo el mundo voltea a mirarlo y a escuchar qué es lo que está diciendo. Y lo que está diciendo es que si alguien tiene sed, que lo beba. Y ya hemos estado platicando anteriormente lo que representaba para la gente que él dijera que bebieran su sangre, que era algo muy fuerte. Pero también hemos aprendido que él se refiere a algo almático. ¿Recuerdas que esto mismo le dijo a la samaritana? Si tienes sed, ven. Si supieras quién soy yo, tú misma me pedirías agua, porque solo yo puedo saciar la sed almática. Y ya hemos visto que en la Biblia la sed es un tema de falta de contentamiento, de vacío interno, de no me siento pleno, de algo no está bien, tengo mi familia, tengo mi trabajo, tengo mi profesión, tengo quizá todas las cosas materiales que anhelo, pero no estoy completo, no estoy lleno. Y a esto se refería Jesús. Si alguien tiene sed de mí, si alguien tiene sed, venga a mí. Ahora, el único requisito para ir a Jesús no es ni siquiera que tengas estudios o que seas un gran erudito de la palabra de Dios o que seas un analfabeta o que seas todo un gran médico, licenciado. No, el único requisito es, ¿tienes sed? Puedes venir a mí, porque yo te voy a dar lo que tú necesitas para saciar esa sed. Mira, y regresando a Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que quiere decir? Pues mira, en el versículo 37 y 38 nos da la problemática. ¿Cuál es la problemática? La sed. Pero también nos da la solución. Él mismo. Y aparte, no solamente que se da él mismo, se apoya en las profecías y en las escrituras. En otras versiones dice, de lo más profundo de su ser correrán ríos de agua viva. Eso dice la versión LBLA, ¿no? La Biblia de las Américas. Luego hay otra versión, la NTV, que dice, de su corazón brotarán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Que una vez que nosotros le aceptamos a Él, que Él no nada más sacia nuestra sed, sino que somos o seremos capaces de transmitir esa abundancia de saciedad con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Es decir, cuando venga tu hijo y te diga, ma, no sé qué está pasando, soy un desastre, mi vida no va bien, no me siento bien, o todo está perfecto, pero yo no estoy lleno, tú vas a poder identificar, le falta lo que a mí me hacía falta, tiene una sed almática. ¿Y quién es la respuesta a esta sed? Jesús se levantó ese día en la pachangona y dijo, yo.
vengan a mí y beba, porque solamente yo puedo saciar la sed. Mira, vamos a leer lo que dice Juan 4:14. Vamos a usar nuestra Biblia. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, tú te conviertes en una fuente que otras personas pueden venir y escuchar lo que tú les dices, y lo que tú dices es como, wow, eso que ella está diciendo me agrada, algo tiene, algo que, pero no es que seamos nosotros, sino quien está dentro de nosotros. Mira, vamos a leer Isaías 44:3. Isaías está en el Antiguo Testamento. Si tienes problema con encontrar los libros, te puedes ir a tu índice. Isaías es un libro muy largo, tiene como 66 capítulos. Vámonos al 44 y el versículo es el 3. Dice, porque yo derramaré aguas sobre la sequedal y ríos sobre la tierra aridal. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Aquí Jehová Dios está prometiéndole a su pueblo que les va a dar agua cuando ellos tengan sequedad y ríos sobre tierra árida. Podemos tomarlo totalmente literal, pero ahora que nosotros conocemos quién es Jesús, comprendemos más este versículo almáticamente. Vamos a leer allí mismo en Isaías, pero vamos al versículo 50, al capítulo 58. Y vámonos al versículo 11. Dice, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto del riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltarán. Déjame leerte este versículo en otra versión. En el de la Biblia de las Américas, que es un lenguaje más coloquial, ¿no? Más a la actualidad. Dice, el Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Eso es lo que Dios estaba prometiendo, porque estamos hablando del Antiguo Testamento. Estaba prometiendo a los suyos, a su pueblo. Y nosotros ahora que pasamos a ser sus hijos, podemos creer esta promesa. Pero esta promesa se cumple en la persona de Jesucristo. Mira, vámonos al versículo otra vez de Juan. Regrésate a tu libro. Juan. 7, el versículo 39. Entonces, como vimos, Jesús dice, tienes un problema, tienes sed, o sea, estás vacío, estás incompleto, no te sientes pleno. Bueno, yo soy la respuesta, es lo que está diciendo Jesús. Y al momento de que Él es la respuesta, dice que correrán ríos de agua viva de nuestro interior y vamos a ser como un huerto, que siempre estaremos verde, que siempre estaremos floreciendo, siempre estaremos dando fruto para poder compartirlo. Dice el versículo 39 de Juan 7, esto dijo del Espíritu que había de venir, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí tenemos un tema bien importante con el que vamos a iniciar, que nos tocan el Espíritu Santo. Vamos a conocer un poquito más del Espíritu Santo. Y para que nos quede más claro, el verso 39 nos dice a qué se refería Jesús o de qué es lo que hablaba. Cuando la gente no entendía, ok, ¿cómo quieres que te coma? ¿Cómo quieres que te beba? ¿De qué me estás hablando? Jesús decía, ven a mí, tú que tienes sed, y yo te daré a beber esta agua. Pero esta agua es el Espíritu Santo.
el espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Eso es lo que dice el versículo 39. ¿Cuál? ¿De qué está hablando Jesús? Pues el mismo Dios hecho espíritu dentro de nosotros. ¿Te acuerdas que cuando leímos am, cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Jesús viene a morar en nosotros junto con el Padre? Bueno, a eso se refiere que su espíritu, o sea, Dios mismo hecho espíritu dentro de nosotros, y le llamamos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es un espíritu que no tiene pecado. Es un espíritu totalmente limpio, es un espíritu que proviene de Él. Dice que hasta ese momento no se había dado porque Jesús no había sido glorificado, es lo que nos dice el versículo 39. O sea, que Él todavía no había resucitado y había sido llevado al cielo, entrando en su gloria. Mira, vamos a ver qué es lo que dice Efesios, el libro de Efesios. Efesios está en el Nuevo Testamento, más adelante de allí, y vamos a leer el capítulo 1, el versículo 13 y 14 vamos a leer. En él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ok, vamos a leer estos dos versículos en otra versión para que nos quede más claro. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y ahora ustedes, los gentiles, o sea, los que no somos judíos, también han oído la verdad. ¿Cuál es la verdad? Pues que Jesús es el Salvador del mundo. La buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que no nos dará la herencia, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos la gloria y la alabanza. Un poquito de cultura general. Cuando había una persona que era esclavo, venía una persona rica con mucho dinero y decía, yo quiero redimir a esa persona. La voy a comprar. ¿Cuánto cuesta? No, pues que tantas monedas, ok, pago las monedas y me las llevo. Cuando la Biblia dice que Jesucristo nos redimió, eso fue lo que hizo. Él nos compró, pero no con monedas esta vez, porque aparte de todo, pues Él es el dueño de todo el mundo, el oro y la plata, sino que con su sangre fuimos redimidos, fuimos comprados, fuimos rescatados, fuimos salvados de la esclavitud que vivíamos, porque todos éramos esclavos, inclusive teníamos dirección directa a la muerte, acuérdate, ¿no? Que leímos que por ser pecadores, entonces todos nosotros merecíamos la muerte, pero Jesús pagó el precio, nos redimió. Mira lo que dice Juan 14:23. Juan 14:23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Está súper claro. Dice que si tú amas a Jesús, vas a guardar su palabra. ¿Y te acuerdas que en el audio pasado vimos que estaba bien difícil ser seguidor de Jesús? Ser cristiano estaba bien complicado, pero Pedro nos daba la respuesta. ¿A quién iremos? Si me voy, si me alejo de ti, ¿a quién voy? ¿Quién tiene palabras de amor? ¿Quién tiene palabras de vida? Solo tú, Jesús. Ahí estaba la clave del éxito para poder ser un verdadero cristiano. Creer que Jesús es la persona o lo que se necesita para poder
no solamente curar esa sed almática, sino poder vivir bajo sus estatutos, porque humanamente es imposible. Como te decía, los judíos tienen más de 613 leyes o mandatos y nadie los puede cumplir. El único que cumplió todos y cada uno de esos mandatos fue Jesucristo. Así, Él fue el único que cumplió la ley del Antiguo Testamento, la ley de los judíos, todos esos 600 y cachito, y aparte todo lo que en el Nuevo Testamento Él viene a decir, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre en el Antiguo Testamento los judíos decían, ok, todo aquel que es pescado en adulterio. O sea, si pescaban a una mujer en adulterio, en el momento del acto la tendrían que apedrear y matar. Pero Jesús viene y dice, todo aquel que mira con codicia, sea mujer o sea hombre, si tú ves a un hombre y dices, ay, papacito, cómo te quisiera tener aquí conmigo, ya estás codiciando y entonces ya estás pecando. Entonces, ningún ser humano humanamente puede hacer eso, puede ser santo. Solamente con la presencia de Jesús dentro de nosotros, como estamos leyendo aquí, que viene Jesús a morar en nosotros y su Padre también nos va a amar y los dos vendrán y los dos habitarán, harán una morada dentro de nosotros. ¿Cómo? Pues como ya vimos en el principio del audio, lo que dice Juan, lo que está diciendo Jesús en Juan. Su Espíritu Santo es el que va a venir en nosotros. Cuando nosotros decidimos creerle a Jesús, viene su Espíritu, leímos ahorita en Efesios, que nos sella. Y ese sello es la garantía que tenemos de que cuando Jesús venga por su iglesia, nos va a llevar con él. Nosotros le pertenecemos, estamos como, me recuerda a la película de Toy Story, que el chiquito Andy le marca la bota al muñeco, a todos sus juguetes y les pone Andy. Ahí está plasmado que eso es de Andy. Así andaba mi hijo, el grande Eddie. Por todos los monos les ponía Lalo. Lalo, Lalo, eso pertenecía a Lalo. Así me imagino nosotros. Cuando nosotros decidimos aceptar a Jesús, Él viene y nos sella con su Espíritu Santo y ahora le pertenecemos a Él. Ya no pertenecemos a este mundo, ya nosotros no vamos a morir eternamente, sino que vamos a vivir con Él. Y no solamente vamos a ser saciados de esa sed almática humanamente que se vive al día de hoy, porque el que diga que no tiene sed está mintiendo. No hay una persona que sea plena sin haber conocido de Cristo, sin haber aceptado a Jesús en su vida. No existe, no existe. Así que bueno, que cuando decimos reconocer la persona de Cristo, pasamos a ser sus hijos, sellados por el Espíritu y su presencia mora en nosotros, como ya vemos en Juan 14:23. Cuando Jesús se fue de esta tierra, dijo que no nos iba a dejar solos, sino que promete que iba a venir su Espíritu Santo, que es lo que les está diciendo en este versículo que acabamos de leer. Mira, te voy a leer en una nueva versión que se llama la TLA, la traducción en el lenguaje actual. Vamos a leer Juan 14. Nos vamos a adelantar un poquito, solo un poquito, porque pues ya vamos en el 7. Juan 14. Y lo voy a leer en la versión que te acabo de decir, la TLA le llaman, porque es Jesús despidiéndose, pues sí, despidiéndose de sus discípulos, pero promete enviarnos al Consolador. Dice así: Juan 14:15. Ustedes demostrarán que me ama si cumplen mis mandamientos. ¿Te das cuenta? Nosotros leímos 14:23 y eso decía, ¿verdad? Si cumplen mis mandamientos, esos son los que me aman, y si me aman, yo estoy en él, y viene el Padre también y lo ama y está en él. Y dice, y lo mismo nos está diciendo aquí el 15:16. Y yo le pediré a Dios el Padre
que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. Para nosotros suena muy romántica esta parte, pero era una parte muy práctica, porque ellos habían vivido muchas cosas. Y no había una computadora, no había un teléfono, no había una grabadora, no había una máquina de escribir, no había algo en lo que ellos pudieran tener plasmado todas las cosas que Jesús les había dicho. Por eso Jesús les dice aquí en esta parte, les voy a mandar al Espíritu Santo para que les ayude y esté siempre con ustedes y les enseñe lo que es la verdad. Ellos tenían que recordar, porque acuérdate de lo que iban a vivir, el episodio tan fuerte cuando iban a crucificar a Jesús. Bueno, eso fue una revuelta. Nosotros vemos en las películas algo así como que ahí mataron a un hombre, pero no, es como si ahorita, no sé, ¿a quién es tan famoso? ¿Quién es tan famoso? Este, ay, no, es que no se me ocurre a nadie, pero es como si agarraran a un presidente, ¿no? Y a él lo agarraran y lo azotaran y lo descuartizaran así todo bien feo, a latigazos y algo así de grande era, o sea, era una revuelta que el pueblo se había levantado entre cristianos y no cristianos, los romanos y los judíos y los judíos que sí habían creído en Jesús y los que no habían creído en Jesús y los gentiles que sí creían en Jesús. O sea, eso fue una revuelta nacional. Entonces, ellos tenían que tener en la cabeza todo lo que habían vivido con Jesús y todo lo que Jesús les había recordado. Y tú me vas a dar la razón. Cuando uno está en problemas, es de lo que menos te acuerdas. No nos vienen las promesas de Jesús, no nos viene el que, oh, sí, yo soy hija de Dios, Dios tiene planes perfectos para mí. No, todo lo contrario, cuando estamos en angustia o en tribulación, nada más estamos preocupados, no podemos dormir, a veces hasta el hambre se les va, a mí jamás se me ha ido el hambre, este, a situaciones que no te dejan vivir en paz. Se nos olvida lo que Jesús dijo. Bueno, pues precisamente para eso, para que eso no nos pase, Jesús está prometiéndoles que va a enviar a su Espíritu Santo a ellos para que les recordara todo lo que ellos habían vivido con Él y lo que Jesús les había dicho. Y mira, este versículo, este capítulo que te estoy leyendo, lo puedes leer en tu Biblia, pero no sé, cuando lo leí en esta versión, de verdad que me dieron ganas de llorar, de lo bonito que está, de darme cuenta que lo inmerecedores que somos, mas sin embargo Jesús hasta el último momento pensó en nosotros, porque cuando uno está en dolor, uno no piensa en los hijos. No sé si alguna vez has tenido un dolor físico humanamente, que no sé, la muela, el parto, no sé, o que te hayan atropellado, algo así. Uno no puede pensar. Uno no piensa en el futuro de ellos. Es complicado. Y al decir nuestros hijos, nosotros somos humanos, pero Jesús, tú me dirás, Él era Dios, pero lo que Él estaba viviendo era como humano, porque acuérdate que por eso vino a nacer como humano, para poder comprendernos y poder entender nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Así es que nadie como Jesús para entendernos. Mira, el 17 dice, les enseñará la verdad, lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir al Espíritu, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen, porque está con ustedes y siempre está en medio de ustedes. O sea, Jesús está hablando, soy yo mismo hecho Dios, mi Espíritu presente con ustedes. Ahorita me conoces y siempre voy a estar contigo. Acuérdate lo que dijimos desde un principio, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes somos hijos de Dios? Los que creemos en Jesús. La condicionante para ser un hijo de Dios es que tú tienes que creer que Jesús fue enviado por el mismo Dios a morir en una cruz para poder perdonar tus pecados y así tener acceso directo al Padre. No hay otra forma. El versículo 18 nos dice, no voy a dejarlos solos.
volveré a estar con ustedes. Dentro de poco, la gente de este mundo no podrá verme, pero ustedes sí me verán, porque aunque voy a morir, resucitaré y haré que ustedes también resuciten. Cuando yo regrese a donde ustedes estén, se darán cuenta de que el Padre y yo somos unos, y ustedes y yo también seremos uno. ¿Esto qué significa? Pues que su Padre ahora es nuestro Padre y que al nosotros haber creído en Él, dice que Él va a estar con nosotros y nos va a resucitar. El 21 dice, el que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Al que me ame así, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. Aquí Jesús nos está reafirmando o les está reafirmando a ellos que el que le obedece, y te acuerdas de lo que vimos en el audio pasado, que dijimos, ay, es que estos que le abandonaron a Jesús, qué tontos son. Pero después leímos la lista de como el requisito, ¿no? Así le pusimos, no es realmente el requisito, pero sí son como que todos los estatutos que uno tiene que dejar y es chin, yo hago pues más de 3 que están ahí en la lista, ¿no? Y unos los hago evidencialmente y digo, así soy, porque ahora en las redes sociales se nos ha enseñado que entre más ah, cínico seas, eres mejor, eres el mejor. Estaba yo escuchando a una chica que decía, eh, pon tu pose de perra. Y tiene muchísimos seguidores. Y la gente piensa que eso es lo correcto. La gente piensa que entre más malo seas, más maldito, miserable te muestres, eres lo mejor. Las telenovelas que muestran ahora, por lo menos, no sé allá cómo estén, pero las telenovelas mexicanas que pasan aquí, todas son de narcotraficantes. Y el malo es el héroe. El narcotraficante que secuestra, que asesina, que viola, que roba y infringe todas las leyes, es el héroe. Y todos los jovencitos quieren ser como él. Entonces, cuando nosotros decimos hay que obedecer a Jesús, no somos nosotros humanamente, le necesitamos a Él. ¿Te acuerdas lo que hablamos de la digestión? Esa parte en donde viene Jesús y se adhiere a nosotros de tal forma que ya no nos podemos separar. Y que cuando estamos en el Facebook y pasamos, movemos el scroll, o sea, que subimos las imágenes, que estamos repasando y vemos algo y algo nos dice, eso no me agrada. Nosotros tenemos que dar por hecho que es Jesús mismo el que nos está diciendo, no lo hagas. No le des like a eso, no lo sigas, porque lo que leíamos era malas palabras, promiscuidad, eh, este, ah, mentiras. Si observamos esa lista, ante nuestros ojos hay pecados chiquitos y pecados grandotes. Y nosotros como hijos de Dios tratamos como de poner un pecadómetro, ¿no? Se me ocurre la palabra. Unos los hacemos más grandes y otros los hacemos más chicos. No, ante los ojos de Dios, el que viola es el mismo que el que miente. El que se acuesta con 3 mujeres es el mismo que codicia a una mujer, solamente con los ojos o con la mente. Entonces, para realmente poder obedecer a Jesús, necesitamos que Él esté adherido a nosotros para poder tomar esas decisiones. No yo, Liliana, sino ese espíritu que está dentro de mí, que es su misma presencia, que es el mismo Padre, que es el mismo Jesús, porque acabamos de leer que ellos son uno mismo, que su Espíritu Santo viene en mí. Cuando yo digo, quiero creerte, te acepto y soy pecador y me equivoqué y perdóname y no lo quiero volver a hacer más, estoy realmente arrepentida, es entonces cuando tengo la fuerza para decir, no le voy a dar like a esa publicación, no voy a contar ese chiste porque a Dios no le agrada, no voy a mirar a estas personas con codicia, no voy a ser envidiosa, no esto, no el otro, pero eso solamente lo podemos lograr con Jesús dentro de nosotros. Mira, dice el 22. Entonces,
El otro Judas, no Judas Iscariote, le preguntó, aquí nos aclaran, no Judas Iscariote. Señor, ¿por qué solo te vas a mostrar a nosotros y no a los demás? Jesús les contestó, si alguien me ama, también me obedece. Dios mi Padre lo amará y vendremos a vivir con él. ¿Cuántas veces hemos leído esto hoy? Por lo menos 3, ¿no? Los que no me aman no me obedecen, pero yo les he dicho solamente lo que mi Padre me envió a decirles, no lo que a mí se me ocurrió. O sea, Jesús te está diciendo o nos está diciendo, si tú me amas, me vas a obedecer. ¿Y qué pasa cuando no le obedezco? ¿Es que ya no le amo? Yo no te puedo decir eso, no puedo pensar por ti, puedo pensar por mí. Lo que yo puedo pensar es que sí le amo, pero mi humanidad es más fuerte aún. Y entonces necesito pasar más tiempo con él, para aprender más de él, para conocerle más a él. Y entonces poder decir, esto no le agrada. Cuando nuestros hijos están chiquitos, que nosotros les amamos así incondicionalmente, bueno, siempre les amamos así, ¿no? Pero me refiero a cuando empiezan a hacer sus gracias y uno busca la manera de agradarlos y tú dices, mi niño está en la escuela y le voy a hacer su comida favorita, tratas de agradarle, ¿no? Y llegas al mandado y te encuentras con unos espárragos y dices, no, pero es que él odia los espárragos, no le voy a comprar espárragos, no le voy a hacer eso a mi niño. ¿Por qué? Porque estás conviviendo con él, porque le amas. Lo mismo deberíamos de hacer nosotros. Esto no lo voy a hacer porque le amo. Dice el 25, les digo esto mientras todavía estoy con ustedes. Acordémonos que aquí Jesús todavía no había sido crucificado. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. A veces estamos en actividades y algo pasa y tratamos como de hacer como que no somos hijos de Dios, que se nos olvide, ¿no? Pero el Espíritu Santo dice, ¿te acuerdas lo que leíste? Leíste esto en la mañana y tú, ay, sí, es verdad, dijiste que no debo de actuar así, ay, cómo quisiera no ser cristiana para poder actuar como se me antoja. Pasa, también pasa, pero Jesús está haciendo una promesa y esta promesa es real a partir de que tú decidiste creer en Él. No estamos más solos, no estamos más vacíos. Su presencia está en nosotros y es la que nos da poder para poder hacer las cosas como a Él le agrada. Es su Espíritu Santo el que nos recuerda. Dice el versículo 27, que aquí es cuando yo quería música de violines para ponerme a llorar. Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Ustedes me oyeron decir que me voy, pero regresaré por ustedes. Y si en verdad me amaran, deberían estar alegres de esto, porque voy a regresar a donde está mi Padre, y Él es mayor que yo. Les digo todo esto desde ahora para que cuando suceda, confíen en mí. Ya no puedo hablarles de otras cosas porque se está acercando el diablo que manda en este mundo. Él no tiene poder para vencerme, pero yo tengo que obedecer a mi Padre para que todos sepan que lo amo. Y para terminar, Jesús les dijo, levántense, salgamos de aquí. Fíjate, el versículo 31 dice, pero yo tengo que obedecer a mi Padre para que todos sepan que lo amo. Pero nosotros inclusive podríamos agregar para que sea posible que ustedes estén conmigo, porque sí, Jesús fue a la crucifixión por obediencia al Padre, pero por amor a nosotros, porque esto representaba entonces reconciliarnos ya por la eternidad con Dios mismo.
Entonces aquí cuando Jesús se está despidiendo de ellos, que él sabe que ya pronto va a ser crucificado, les dice todo esto, pero ¿sabes qué? Más adelante vemos que ellos están así como que, ¿de qué está hablando? ¿De qué está diciendo? No le entendían, no entendían, no comprendían lo que él estaba viviendo. Es como cuando, íbamos a la escuela y nos hablaban de álgebra, y los que no somos buenos para las matemáticas es como A más B por B, dos C, y qué significa la C, no sabíamos nada, estábamos todos perdidos, así más o menos ellos. Pero mira, la palabra en griego ayuda, porque muchas veces vimos que que Jesús dice que el Espíritu Santo va a ser nuestra ayuda. No, en griego no solamente representa ayuda, sino que se puede traducir como abogado, como consolador, como ayudador o como defensor. Entonces podemos ver que al Jesús enviar su Espíritu Santo es su misma persona, pero es ese mismo Dios hecho espíritu, ese mismo Jesús que nos ayuda, que es nuestro abogado, que es nuestro consolador y que también es nuestro defensor. Entonces, podemos entender que Jesús es quien mora en nosotros y no estamos más solos, sino que su Espíritu está con nosotros. Así es que bueno, pues vamos a dejar hasta aquí nuestro audio y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hablar con Dios, que tenemos esa gran dicha y esa oportunidad. Y vamos a poner nuestra vida en sus manos. Yo sé que a veces cuando leemos suena muy complicado, pero Él dice que no estamos solos, ¿ok? Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, y te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona nuestra ignorancia. Perdona nuestras dudas, Padre mío. Ayúdanos. Ayúdanos a confiar. Hemos leído este último capítulo, Señor, donde muestra a Jesús cuánto amor ha tenido por nosotros, que hasta el último momento, Señor, de su agonía, ha cuidado de nosotros, ha previsto que no estemos solos. Gracias, Señor, porque Él dice que ahora somos tus hijos y que tú vienes y moras en nosotros junto con Él. Y cuando Él se fue de esta tierra, Señor, te pidió que enviaras a su consolador, ese Espíritu Santo que nos ha sellado y que nos ha hecho ahora parte tuya. Gracias porque somos tus hijos. Pedimos, Padre, por la gente que amamos, Señor. Abre un camino, Dios, para que ellos puedan también ser llevados a Jesús y que Jesús sea también su Salvador, sea su guía, pues es el único, Señor, que puede quitarnos la sed almática. Él se pone aquí, Señor, no solo como el pan de vida, como la luz del mundo, como el Salvador, como Dios mismo, como tu Hijo, sino como aquel que nos consuela, como aquel que nos da paz. Leímos por último que es una paz que el mundo no entiende, que el mundo no conoce, que solamente podemos tener en Él. Danos esa paz, Señor. Pasamos por dificultades, por tribulaciones, por preocupaciones propias y por nuestros hijos, Señor. Danos de tu paz y de antemano pedimos, Señor, que tomes el control de sus vidas, que hagas una vereda, Señor, para llevarlos a tus pies por medio de Jesucristo. Gracias por este tiempo, Señor, de estudio. Ayúdanos a atesorar, que tu Espíritu Santo nos haga recordar, Jesús, como tú dijiste, todo lo que nos has dicho y nos has encomendado, Señor. Y en tu nombre, Señor Jesucristo, es que oramos, dándote las gracias por todo lo que haces. Líbranos, Señor, líbranos de la maldad y por favor ayúdanos, Señor, a no caer en la tentación, sino que tú ahora que estás adherido a nosotros, Señor, nos recuerdes que tú quieres que seamos santos, Señor, que tú quieres que seamos limpios ante tus ojos, que no quieres que te faltemos por amor a ti, Señor. Ayúdanos a amarte, Señor, no por lo que nos das, sino por quien tú eres. Y en tu nombre, Jesús, oramos. Amén.